Como una amenaza a la máxima normativa nacional, catalogan profesionales del derecho la recién aprobada Jurisdicción Especial a favor de las zonas de empleo y desarrollo económico, tras responder a consultas por parte de Telenoticias este miércoles. Vemos que se están llevando a la práctica acciones que van en contra de la Constitución de la República en el sentido de que, y de la misma ley de las sedes, en el sentido de que se están estableciendo estas zonas de empleo en lugares poblados, sin contar con la consulta de la población de estos sectores y sin contar con la aprobación mediante decreto del Congreso Nacional de la República del establecimiento de estas sedes. Es decir, el Poder Ejecutivo está ejecutando, está aplicando esta legislación sin seguir los mismos procedimientos establecidos por la ley, que dicho sea de paso, generan una gran incertidumbre en relación a aspectos de tipo jurídico, puesto que indiscutiblemente hay una cesión de la soberanía en estos espacios y desconocemos, por supuesto, cuál va a ser la contraparte que vamos a recibir el resto de la población en relación a estas zonas, porque si son zonas que van a ser paraísos fiscales para inversionistas, principalmente extranjeros, deberíamos suponer que en estas zonas va a haber grandes privilegios para las personas que puedan inclusive vivir, trabajar en estos lugares. Pero bien, ¿qué va a pasar para los demás? ¿Qué va a pasar con La Ceiba? ¿Qué va a pasar con Tela? ¿Qué va a pasar con Jutiapa? ¿Qué va a pasar con el resto de municipios del departamento de Atlántida cuando a la par va a haber una zona de alta inversión? ¿Qué va a pasar con nuestro muelle de cabotaje, por ejemplo, cuando seguramente en esta zona va a haber un muelle que se va a convertir en un puerto de gran importancia? ¿Qué va a pasar con la cultura? Según valoraciones jurídicas, la apelación al fallo validado por la Corte Suprema de Justicia no sería suficiente para hacer frente a la medida que atenta contra la soberanía e integridad territorial. ¿Qué pasaría si se promoviera alguna acción de inconstitucionalidad frente a una sala, una Corte Suprema que ya está prácticamente desarrollando y cumpliendo una función derivada de esta ley que es para algunos de nosotros inconstitucional? Entonces, de antemano significa que tendríamos una negativa a una petición en ese sentido y por ahí habría que esperar una nueva Corte Suprema de Justicia para tener los efectos y una postura realmente objetiva en relación a una posible acción de inconstitucionalidad. Ese es básicamente el asunto en relación a lo plasmado por la Corte y genera preguntas como desde el 2013 está esta cuestión establecida, cuáles son los pasos que va a seguir la Corte para aplicar esto. Desde ahí es contradictorio, puesto que no hay necesariamente profesionales en el país ahorita formados en el tipo de legislación que pudiera querer establecerse ahí, como es el derecho anglosajón. Entonces van a nombrar profesionales extranjeros en estas zonas. ¿Cuál va a ser el mecanismo para su nombramiento? Se llevarían de encuentro igual la Constitución de la República en ese sentido y por lo tanto es importante que la población esté bien consciente de cuáles son las contradicciones, hablando estrictamente del aspecto jurídico, puesto que en los otros aspectos, aunque uno no sea experto en el tema, genera una gran incertidumbre los aspectos de tipo económico, de aspecto cultural y etcétera. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Ronald Hernández.